Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy. Perdón por México. Con la celebración del Día de la Independencia de México convergen dos fechas muy importantes en el calendario. No solo la fecha ya mencionada de las fiestas patrias, sino también el Día de Perdón o Yom Kippur. La coincidencia de estas dos fechas importantes refiere a una puerta de oportunidad. Y si bien muchos preferirían no brindar relevancia a fechas del calendario hebreo, se presenta una coincidencia poco común. El Día de la Expiación o Día del Perdón es una fecha de humillación, de dolor y de arrepentimiento para pedir perdón por los pecados personales, familiares y por los pecados de toda una nación. Y hoy podemos en cualquier día y en todo momento ponernos a cuentas con Dios. Pero también es cierto que hay fechas relevantes para poderlo hacer. Y es un día para celebrar la independencia de México como un país libre, pero también es un buen día para celebrar al país que está en el corazón de Dios y que desgraciadamente no hemos llegado a ser. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? En Levítico 16, 29 y hasta el 31 dice lo siguiente: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en lo natural ni en el extranjero que mora en vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestra alma, es estatuto perpetuo. Y como estatuto perpetuo es importante observarlo. Como país tenemos muchas cosas por las que estar orgullosos. Somos un país festivo, un país próspero, un país de libertades, donde se pueden ejercer la libre empresa y donde podemos reunirnos con libertad. Pero también es cierto que hay asignaturas pendientes y de las cuales debemos pedir perdón a Dios por los errores y pecados de toda una nación entera. Pero más que pretender representar a una nación entera, debemos examinarnos de manera personal y alinear nuestras vidas a obedecer a Dios en todos los aspectos. Quien ama a Dios le obedece, así de simple. Así que sin duda hay faltas de las cuales debemos de arrepentirnos. Y mencionaré solo algunas para poner un ejemplo. En el gobierno, hemos tenido gobiernos profundamente corruptos a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. La democracia no ha sido precisamente transparente. El poder político se ha comprometido con el poder económico y para muchos un político es sinónimo de corrupción y de deshonestidad. Muchos gobiernos de todos los partidos han hecho gala de la falta de justicia y del saqueo de las arcas públicas. Hay un rezago sin duda en la impartición de justicia y en el Estado de Derecho. La justicia sigue siendo parcial, inequitativa y selectiva. En la educación, tenemos un grave rezago en la educación y aunque es un derecho constitucional, esta no ha llegado a todos los habitantes del país. Sigue existiendo un marcado analfabetismo y en rezago educativo se ha agravado como consecuencia de la pandemia. Muchos alumnos ante la falta de recursos no pudieron continuar sus estudios por una imposibilidad de conectividad digital. El modelo educativo de hoy obedece más que nunca a ideologías impuestas que van contra los principios de la palabra de Dios y con un marcado sesgo ideológico y político. Ahora, en los negocios, en la vida económica del país existe una profunda desigualdad. Es muy marcada la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Muchos mexicanos viven en pobreza, es decir, 55.7 millones que representan prácticamente al 44% del total de la población, y de estos casi 11 millones viven bajo la línea de extrema pobreza, es decir, el 8.5% del total de la población de México, lo cual realmente son cifras verdaderamente alarmantes. Ahora, en el arte, en el entretenimiento y los medios de comunicación, estos están plagados de inmoralidad y de banalidad. También los medios de comunicación se han vendido ante el poder político en turno y no se diga ante los poderes económicos. Los medios se constituyen como el cuarto poder, pero los contenidos, salvo honrosas excepciones, en poco honran a la familia y no están acordes a la palabra de Dios.
Los medios se han convertido en promotores de agendas e ideologías contrarias a la palabra de Dios y muchos líderes y comunicadores hacen de todo con el fin de ganar más audiencia, tanto en medios electrónicos como en las redes sociales. Por otro lado, y sin generalizar, la Iglesia en muchos aspectos ha perdido su valor profético y ha entrado en un letargo notorio. No hay hambre por la palabra de Dios, ni pasión por ganar con denuedo a los que se pierden diariamente. Se ha crecido numéricamente, sí, pero no se está impactando la cultura, no se está discipulando la nación. Y bien, las familias sufren por divisiones y una grave descomposición. En estos tiempos de encierro aumentó considerablemente la violencia intrafamiliar, las separaciones y los divorcios. Vemos a una juventud que ha hecho de sus teléfonos celulares su Dios y su pasión, y sobre todo hacen falta padres que sean líderes y que guíen a sus familias como ejemplo, entrega y pasión. Muchas son las razones para pedir perdón a Dios por México, pero gracias a la palabra de Dios que dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hoy se abre una puerta de oportunidad para ver una nación ser transformada de acuerdo a su diseño eterno, de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios, de modo que creemos por un México distinto, donde se levantan políticos honrados, verdaderos servidores públicos que tienen su interés en la prosperidad de la nación, dejando de lado intereses personales y trabajando por mejores ciudadanos, por mejores ciudades y por leyes que dignifiquen a todos los mexicanos. Se levanta una educación de valores libre de sesgos ideológicos que promueve la investigación, la ciencia, la tecnología y la cultura, que enseña a los mexicanos a pensar en grande y a tener un país de vanguardia, una educación de calidad en todos los sentidos. Se levanta también una generación de nuevos emprendedores y empresarios, de desarrollo económico de todos los sectores de la economía, llevando a México a ser la nación que Dios ha soñado, la potencia económica, llena de progreso y prosperidad para todos sus habitantes, un país de oportunidades para todos, con una adecuada repartición de la riqueza, con impulso a la inversión pública y privada, nacional y extranjera, un país competitivo y de primer mundo, de empresas transnacionales de clase mundial. Se levanta una nueva generación de músicos y artistas de nivel nacional, como ha sucedido en el pasado. Nueva generación de pintores y muralistas, más músicos y cineastas que impacten las naciones. Nuevas series y programas de televisión que den la vuelta al mundo. Líderes de opinión y periodistas, columnistas y articulistas respetados de alto impacto con contenido de valores, donde fluye la imaginación, la creatividad, la pureza, los diseños y los proyectos, donde se levanta una nueva generación de arquitectos de talla mundial y de creadores, de cineastas, productores de teatro, de musicales, de conductores, de locutores, fotógrafos y también de influencers. Se levanta un México de familias fuertes, integradas, valiosas, que son lo mejor que nos ha distinguido y que nos seguirá distinguiendo. Un México de hombres que saben honrar a la mujer y valorar a sus hijos. Hay mucho que pedir perdón a Dios, pero también hay una esperanza y un gran futuro que esperar para nuestras naciones. Hay un México que soñamos.